Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, oren conmigo para que el bien venza en ustedes y a su alrededor. De manera especial, hijitos, oren unidos a Jesús en su Vía Crucis. Pongan en sus oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sean oración, sean luz y testigos para todos los que encuentran, hijitos, a fin de que Dios misericordioso tenga misericordia de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Aleluya, aleluya, aleluya. Apreciados amigos, un saludo muy especial en el año de la oración, en el gran tiempo de la Pascua. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, viernes de la primera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Vicente Ferrer. Nació en Valencia, España, en el año 1350. En febrero de 1367 tomó el hábito dominico. En Lérida se convirtió en maestro de lógica y de teología a sus cortos 21 años. San Vicente Ferrer tuvo una participación importante en la recuperación de la unidad de la Iglesia tras el problema suscitado por el papado de Aviñón, Francia, y combatió con empeño la división de la Iglesia. Lo hizo, es cierto, poniendo a disposición de Dios sus buenos oficios, dado que era un hombre influyente, pero principalmente lo hizo a través de la predicación. Partió a la casa del Padre el 5 de abril de 1419 en Vannes, Francia. Es considerado el patrono de su natal Valencia en la República Española. Pensamiento josefino para la fecha. Jesús y María no solo doblegaron sus voluntades ante la de José por ser la cabeza de la Sagrada Familia, sino que le entregaron amorosamente sus corazones. Lo dijo San Pedro, Julián y Mar. Leo textualmente, comillas, Colombia entera tiene derecho de pedirles a sus gobernantes y a toda la casta política mucha más altura y decencia en todo lo que hacen. De momento tienen al país en un mar de incertidumbre, pesimismo y temor, lo cual es una verdadera injusticia. Cierro comillas. Tenemos una democracia, debemos defenderla. Tenemos unas instituciones, debemos fortalecerlas. ¿Quién dijo esto? Ni más ni menos que el cardenal José Luis Rueda y el órgano oficial, el catolicismo. ¿Por qué es importante? Porque no es habitual que el órgano de la Iglesia haga estas declaraciones.
han interpretado lo que está sintiendo el país. Es que a la casta política, como ellos dicen, hay que pedirles responsabilidad, que no incendien más a Colombia, que dejen de estar tramitando sus intereses personales, sus vanidades, sus egos, por encima de los intereses del país. Ellos lo dicen desde su propia tribuna, con la autoridad eclesiástica que tienen. Yo lo digo como colombiano, estamos hasta acá de esas vanidades que están en la hoguera, calcinando las instituciones colombianas. Si no nos oyen a los colombianos de a pie, ¿será que pueden oír al señor Cardenal José Luis Rueda? Ojalá lo lean. El Centro María Reina de la Paz desea invitarle a disfrutar de 8 días de inolvidables vacaciones a la orilla del mar, en un lujoso resort de Santa Marta. Usted, a la vez, colabora con nuestra obra de evangelización, adquiriendo su boleta por solo 60,000 pesos, con apenas 2 cifras, sin ninguna serie. Además, el premio es para 2 personas, con 1,000,000 de pesos para gastos. Les invitamos a escuchar la parte final de la conferencia de Monseñor Ignacio Munilla. Este excelente teólogo defiende la realidad histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dedicando este programa especial de Sexto Continente a hablar de los distintos errores que se han difundido en las últimas décadas, ¿no?, sobre el tema de la resurrección. Sí, pues esos errores se han difundido especialmente desde una teología racionalista que pretende explicar la resurrección de una manera compatible con lo que es comprensible por la racionalidad humana, desde una fe en la resurrección que no supere lo racionalmente comprensible. Pero claro, intentar reducir la fe en la resurrección a lo que es racionalmente comprensible, o sea, es que la fe, es que el don de Dios supera lo que es comprensible por la razón. La razón puede afirmar la no irracionalidad, pero la fe y la resurrección supera la razón. No es irracional, pero es suprarracional, que es distinto. Irracional no, pero va más allá de lo que la razón puede llegar a comprender, ¿no? Lo puede llegar a demostrar. Bueno, pues siguiendo en este debate, si os habéis fijado en esa lectura que he hecho de escritos y contestaciones, etcétera, allí he hecho una referencia a un artículo anterior en el que también tuve, en años anteriores fue eso, tuve ocasión de debatir en el Diario Vasco, pues también con otro autor, con un teólogo que se llama Juan José Tamayo. Juan José Tamayo es un conocido teólogo, un sacerdote secularizado, que está, digamos, en una polémica muy grande con el magisterio de la Iglesia. Él es titular de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Catedral de Teología y Ciencias Religiosas, que ya es bastante significativo porque es una universidad que hace profesión de laicismo, etcétera, y claro, cuando se hace profesión de laicismo se suele buscar algún catedrático no precisamente de los que está en comunión con la doctrina de la Iglesia, sino todo lo contrario, ¿no? Que uno tendría que hacerse, ¿por qué me darán a mí esta cátedra cuando resulta que yo estoy en abierta hostilidad pues con el magisterio? Pues por eso te la dan, si no para rato te la daban, ¿no? Bueno, pues Juan José Tamayo, él escribió un artículo: creo en la resurrección, pero de otro modo. Y lo escribió a propósito, lo escribió en el año 2004, a propósito de que la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe había publicado una nota de discernimiento en la que desautorizaba la interpretación que este autor, Juan José Tamayo, hacía sobre la resurrección de Jesucristo. Un poco deshistorizándola, un poco en ese sentido que estamos diciendo. Entonces, él escribió, además que recordar que fue un domingo de resurrección, él escribió y el grupo El Correo difundió ampliamente, ¿no? Pues eso, su artículo, y yo le contesté. Él escribió un artículo con el título: creo en la resurrección, pero de otro modo.
Y yo le contesté con un artículo titulado "Creo en la resurrección, pero de verdad", con un poquito de ironía en mi título, tengo que reconocerlo, pero es que creo que se lo merecía. Voy a leer alguno de los párrafos que él decía y la contestación que yo le dirigí. Dice él: hace algo más de un año, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, apoyándose en un documento de la Congregación Romana para la Doctrina de la Fe, que nunca me fue entregado, publicó una nota de censura contra mi libro Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret, en el que se me acusaba de negar la divinidad y el carácter histórico de la resurrección de Cristo. La nota de condena tuvo un amplio eco en los medios de comunicación y generó una corriente cálida de solidaridad hacia mí, que agradezco desde estas páginas. Con la distancia del tiempo transcurrido voy a hacer una reflexión serena sobre aquella censura. Empezaré por decir que no existe un solo texto en el libro que niegue ni la divinidad ni la resurrección de Jesús de Nazaret. Lo que hago es presentarlas en categorías propias de nuestro tiempo, para una mejor comprensión del mensaje cristiano, desde la opción por los excluidos y en el diálogo intercultural e interreligioso. Elijo algunas cosas suyas, no voy a leer todo el artículo, que es muy largo. Las acusaciones contra los teólogos de negar la resurrección han arreciado en los últimos 40 años, justo después del Concilio Vaticano II. Yo he sido el último inculpado, Pero yo no niego la resurrección, como tampoco lo hacen otros colegas acusados de similar negación. Lo que no aceptamos es que se entienda como la reanimación de un cadáver y la vuelta de Jesús a la vida cotidiana en las mismas condiciones anteriores a la muerte. En cierta medida, Arrio lo tuvo mejor que yo, ya que para dilucidar el tema se le interrogó y se convocó un concilio, el de Nicea, que falló en su contra con la ayuda del emperador Constantino. En mi caso, ni se me ha interrogado ni se me ha convocado una asamblea para, tras la discusión, dar el veredicto. Es muy fácil acusar a una persona de arriana, pero resulta difícil probarlo. Sin embargo, quien hace esa acusación tiende a incurrir en la negación de la humanidad de Cristo y a convertir a Jesús en un mito que pasa por la historia como por brasas. Mis censores utilizan un lenguaje sacrificial, dogmático y patriarcal, como por ejemplo redención, sacrificio, reparación. No emplean ni una sola vez palabras como liberación, libertad, justicia, fraternidad, comunidad, misericordia, compasión, pobres, opción por los pobres, centrales en el Nuevo Testamento y muy presentes en la mayoría de las tendencias teológicas actuales y en las encíclicas de Juan Pablo II. Tampoco emplea la palabra símbolo, una de las más propias de las religiones y de la teología. Su teología es mítica y ahistórica. Pasan por la historia como por brasas. Invito a leer el libro para comprobar el respeto y la admiración con que hablo de Jesús de Nazaret. Ciertamente no tiene parecido alguno con los libros de piedad que presentan a un Jesús apergaminado y ajeno a la realidad. Se parece mi libro al Jesús de los Evangelios. El centro de atención es la experiencia religiosa del Nazareno en 5 momentos claves. Entonces él explica en 5 momentos claves su presentación de Jesús Nazareno. Dice, primero, Jesús como persona creyente y sujeto de fe. Segundo, Jesús como persona que espera en la realización de la utopía del reino de Dios. Tercero, como persona que a través de la oración expresa su confianza en Dios Padre, Madre, pero también sus dudas de fe y de esperanza. Pasa de mí este cáliz, Dios mío, porque me has abandonado. El cuarto, el análisis del título de Hijo de Dios y la evolución de su carácter simbólico al dogmático. El quinto, la resurrección como triunfo de la vida y rehabilitación de las víctimas. O sea, para él la resurrección es, ¿qué significa? El triunfo de la vida y la rehabilitación de las víctimas. Bueno, este fue su artículo, el que, como podéis ver, sobre todo lo que viene a decir es: aquí me han condenado injustamente, me han dicho que no creo en la resurrección y que no creo en la divinidad de Jesucristo, y lógicamente los medios de comunicación, cuando alguien sale así, le ponen la alfombra roja, tú verás, ¿no? Bueno, yo por lo menos pude conseguir que el periódico, a este artículo de creo en la resurrección de Jesús, pero de otro modo, se me permitiese la respuesta creo en la resurrección, pero de verdad. Y le respondí diciendo, con el título creo en la resurrección, pero de otro modo, el teólogo Juan José Tamayo publicaba un artículo de opinión en diversos periódicos, en el que, una vez más, se nos presentaba como víctima incomprendida y maltratada por la Iglesia Católica.
Ha pasado ya más de un año desde que la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española hiciese pública una nota en la que descalificaba diversas teorías expresadas por el citado señor como incompatibles con la fe católica. Ciertamente es muy fácil hacer pública la versión personal de una controversia cuando uno tiene la seguridad de que la otra parte, por discreción y por talante, se va a callar o se expresará en privado. Dejo sin comentario, por lo tanto, los dimes y diretes que nos cuenta en su artículo y me voy al tema central de la resurrección de Cristo. ¿Se puede creer en la resurrección de otra manera, como afirma el señor Tamayo? ¿O por el contrario, sería más honesto que reconociese su ausencia de fe en la resurrección? Una de las indicaciones que la Iglesia Católica hizo a este teólogo fue la de negar el carácter histórico y real de la resurrección. Honestamente, no entiendo cómo se puede sentir objeto de falsas acusaciones por parte de las autoridades eclesiásticas cuando resulta que en su último libro formula tesis como las siguientes. Abro comillas. La resurrección no es un acontecimiento histórico. Cierro comillas. Otra afirmación que hace en su libro. Abro comillas. La resurrección de Jesús no constituye el dato decisivo ni el núcleo central de la fe cristiana. Cierro comillas. Otra expresión que hace, abro comillas. La fe en la resurrección nació del recuerdo del Jesús histórico. Cierro comillas. Es decir, los apóstoles, acordándose del recuerdo de Jesús, de ese recuerdo, de esa nostalgia del recuerdo de Jesús, hicieron que naciese la resurrección. Ojo, a ver cómo... Otra expresión, abro comillas. Ha de ser entendida la resurrección en el sentido de la rehabilitación de las víctimas por parte de Dios. Es un símbolo y una metáfora del deseo de la vida eterna del hombre, cierra comillas. Hombre, un símbolo, ahora, comentario mío, un símbolo, una metáfora, bueno, pero ¿aconteció o no aconteció? Bueno, por eso digo en mi artículo. Y por si caben dudas de cómo interpretar estas expresiones, el señor Tamayo asume las afirmaciones de Ludemann, que dice, abre comillas, la tumba de Jesús no estaba vacía, sino llena, y su cadáver no se esfumó, sino que se descompuso. O sea, que según el señor Tamayo, que toma de Ludemann esta expresión, a ver, la tumba de Cristo nunca quedó vacía y sencillamente su cadáver pues se descompuso. Bueno, pues esa no es la fe católica, Por lo tanto, yo le continúo y le digo, por lo tanto, cogiendo el toro por los cuernos, se nos plantea una pregunta que no admite componendas. ¿Cabe afirmar que Cristo ha resucitado sin que eso suponga que el sepulcro quedase vacío? ¿Se podría seguir hablando de resurrección si apareciese hoy el cadáver de Cristo? Ante una cuestión tan obvia, me remito al sentido común de los lectores. Pretender hablar de la resurrección de Cristo sin que eso conlleve la reanimación de su cuerpo solo se explica desde unos clarísimos prejuicios antropológicos de partida. Es cierto que la resurrección de Cristo es un hecho que trasciende la historia y que por lo tanto no es comprobable en el orden físico. Nada que ver con la resurrección de Lázaro, por poner un ejemplo, que le hizo volver a una vida mortal. La resurrección de Cristo supone trascender el orden natural, pasando a un estado de glorificación, que está fuera de nuestra capacidad de comprobación. Pero eso no obsta para que la resurrección haya dejado huellas constatables. Es decir, por una parte estamos ante un acontecimiento que trasciende la historia humana, pero que al mismo tiempo ha dejado huellas históricas y por lo tanto físicamente comprobables. Por ejemplo, el sepulcro vacío, las vendas, los encuentros con los discípulos tras la resurrección, etc. El cuerpo de Cristo resucitado es de suyo invisible. Dicho de otra forma, no tiene necesidad de esconderse a nuestros ojos, pero en el deseo de fortalecer nuestra fe, Dios quiso tener la condescendencia de dejarse ver y tocar en determinados momentos y circunstancias en Jesús.
Las apariciones de Cristo tras su resurrección están en el mismo orden de los milagros que hizo Jesús para testimoniar su misión y fundamentar nuestra fe. La predicación que hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva no deja lugar a dudas. Dije Hechos 10:41, ¿no? Nosotros que con él comimos y bebimos después de haber resucitado de entre los muertos. Tampoco debemos de perder de vista que el retrato psicológico que los evangelios hacen de los apóstoles, y no me refiero solamente a Tomás, están muy lejos de describirlos como unas personas fácilmente sugestionables y crédulas. Es decir, las escenas evangélicas de las apariciones de Cristo resucitado no pueden explicarse como la fe pascual de los discípulos, sino que la fe pascual se explica por las apariciones. Aconsejaría a los lectores que leyesen los números 639 al 644 del Catecismo de la Iglesia Católica. Repito, del 639 al 644. Allí podrán comprobar por ellos mismos hasta qué punto las teorías del señor Tamayo están basadas en la escritura, tradición y magisterio de la Iglesia, o por el contrario son pura ideología suya. La forma con la que la reciente película de la Pasión describe la resurrección de Cristo merece un comentario final, ya que sintoniza perfectamente con lo que queremos expresar en este artículo. La piedra que tapa el sepulcro es corrida, entra a la luz en el sepulcro y se deslizan los lienzos en los que había estado envuelto el cadáver. Mel Gibson ha tenido sin duda una buena asistencia teológica y escriturística a la hora de elaborar el guión de esta escena y de otras muchas de su película. En efecto, biblistas de gran prestigio como de la Poterie, Lorentín y otros muchos hacen notar que en el Evangelio de San Juan, Juan 25, se narra con mucha precisión lo que el apóstol encontró al entrar en el sepulcro vacío. La traducción más frecuente de este versículo se puede expresar así: llegó primero al sepulcro y habiéndose agachado, ve los lienzos en el suelo. Pero sin embargo, los estudios bíblicos a los que haremos referencia hacen notar que San Juan utiliza el término griego keimana para especificar que los lienzos estaban tendidos, aplanados, alisados en el suelo. Tengamos en cuenta que es la misma palabra, keimana, griega, con la que se expresa la disminución de la inflamación de una parte del cuerpo humano. Pues bien, aplicando al texto bíblico, habría de interpretarse en el sentido de que las vendas y la sábana que estuvieron abultadas por contener dentro de ellas el cadáver de Cristo fueron encontradas por el apóstol keimana deshinchadas. No estaban desdobladas, como hubiese ocurrido en el caso de que alguien hubiese robado el cadáver, sino desinfladas. Y aquellas huellas visibles de la resurrección, aunque no eran pruebas por sí solas, debieron de tener una gran fuerza en San Juan, ya que desencadenan su confesión de fe. Entró al sepulcro, vio y creyó, dice el Evangelio de San Juan. En resumen, el señor Tamayo es muy libre de afirmar que cree en la resurrección de otro modo. Nadie se lo prohíbe, pero no tiene derecho a hacerse la víctima por el hecho de que el magisterio de la Iglesia haya osado decirle a él y a quienes le escuchan que su visión es contraria a la fe católica. Este fue el artículo que un servidor escribió, ¿no? Por cierto, recientemente se ha estrenado una película, Resucitado, muy buena. Resucitado, el director es Kevin Reynolds. La verdad es que creo que es una película, al igual también que aquella otra de La Pasión de Mel Gibson, que retrata de una manera... A veces los cineastas mejoran a los teólogos, ya ves tú, o sea que es el colmo. Pero vamos, por lo tanto, no me da tiempo a más, hubiese querido también poder desarrollar otras cosas, pero bueno, nos ha servido este programa de hoy, en Sexto Continente, para proclamar nuestra fe en la resurrección en medio de una crisis de relativismo, ¿no?, que quiere vaciar
de que se escandaliza ante la afirmación del sepulcro vacío de Jerusalén y que pretende vaciar de contenido nuestra fe en la resurrección, como domesticando, ¿no? Domesticando en parámetros racionalistas, la afirmación del Evangelio de la resurrección de Jesucristo. No es domesticable por nuestro racionalismo la proclamación de la resurrección de Jesucristo. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Esperamos que estas consideraciones del obispo de España, Monseñor Ignacio Munilla, pues sirvan para afinar nuestra fe en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, en la interpretación de la Sagrada Escritura. Con mucho gusto les estamos invitando a AVA Comunicaciones. Tenemos libros sumamente importantes para nuestra vida espiritual. Libros que nos ayudan mucho a caminar en nuestra senda de salvación. Vamos a agradecer también de manera muy sincera a todas las personas que ayudan a esta obra de evangelización. Nos obsequian su ropa de segunda en buen estado. Estamos en déficit de ropa de hombre de segunda. Recibimos también pues aquellos elementos del hogar que ya no se usan, pero aún prestan un buen servicio. Muebles, electrodomésticos, en fin, tantas cosas que son todavía útiles, pero ya no se emplean en nuestros hogares. Todo esto lo agradecemos muchísimo. Nuestros servicios de audio y video grabación los seguimos prestando de manera profesional y con mucho gusto. Aquellas cintas de antiguos Betamax o VHS, cintas de vídeo que contienen recuerdos familiares, conferencias, momentos importantes en la vida de cada persona, nosotros podemos recuperarlas y pues grabarlas en sistemas modernos para que estas cosas ya a punto de ser malogradas por el tiempo no se pierdan. Nosotros podemos recuperar estas grabaciones. Tenemos una serie de imágenes muy bonitas, esculturas pequeñas y medianas, artísticamente terminadas, de todos los santos de nuestra devoción. Recordemos que los santos nos recuerdan esas realidades grandes de la vida en Dios. No adoramos imágenes, veneramos imágenes. Son recuerdos que nos ubican, nos trasladan a la idea de Dios. Tantos santos de nuestra devoción, colombianos, americanos, europeos, también del Medio Oriente, santos muy queridos todos. Los tenemos a disposición de ustedes, igual las medallas, las camándulas y las estampas. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción AVA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.